Hola, bienvenidos a la finca de Elche. Soy Rubén. La finca tiene como 1 hectárea aproximadamente de terreno y vamos a experimentar con diferentes variedades. En este primer vídeo os voy a enseñar 6 diferentes de higueras que fui seleccionando. Me llevó un tiempo, pero las fui seleccionando por características que yo considero únicas en cada una de ellas. Y luego os voy a enseñar esta sorpresita que tengo aquí, que ya os diré que es el siguiente experimento. Todavía no lo tengo plantado. También podéis ver que tengo aquí muchas palmeras. Es una finca muy bonita, pero que bueno, acabo de empezar a introducir árboles y a introducir cosillas. Y, y bueno, básicamente lo que pretendo con estos vídeos es mostraros los experimentos, las variedades, las cosas que se van cultivando y cómo se desarrolla en este clima mediterráneo, semiárido. Estamos muy cerca del mar y bueno, espero que os guste el contenido. Un saludo. Esta es la primera variedad que os voy a enseñar. Se llama San Antonio. Es una higuera bífera, hecha tanto brevas como higos. Las 3 primeras higueras que os voy a enseñar son de higo oscuro, ¿vale? Esta en concreto sería como púrpura oscurecido, y la característica de esta higuera, por qué la elegí, el por qué me gusta mucho, sería por la precocidad de las brevas. Tengo entendido que entre el 1 de junio y el día 10 ya tendría producción temprana, y es muy importante porque también uno de los objetivos de esta selección que he hecho de 6 variedades es tenerla escalonada en el tiempo. Entonces tener brevas muy temprano, no sé si a finales de mayo inclusive se podría tener alguna. Lo veo complicado, pero bueno, lo veremos. Por eso vamos a ir experimentando, vamos a ir grabando la evolución del árbol. Lo tengo muy poco tiempo plantado, en torno a unas 2 semanas aproximadamente, todas ellas. Hice un círculo, como podéis ver, de tierra, y le puse unas piedras que tampoco están excesivamente pegadas al tronco para que no se pudra, tiene una distancia mínima. Y como los veranos son tan calurosos en Elche, esto es un clima semiárido, mediterráneo, pueden ayudar a retener un poco la humedad. Vale, como vemos, esta higuera San Antonio está echando su... A ver si puedo enfocarla mejor. Mira aquí. Está echando sus primeras hojas. A ver que se ve un poquillo mejor. Y como digo, lleva un par de semanitas plantada. Por eso el documentar esto y hacer los vídeos también es un poco para ver la evolución de cada una de las variedades desde que se plantan hasta que empiezan a producir. Cuánto empieza a producir cada año, si entre un año y otro varía un poco la precocidad, como he comentado antes, si conseguimos brevas finales de mayo o siempre primera semana de junio, diferencias con el resto de variedades que tengo en la finca, que ahora os iré enseñando. Esta higuera me encanta, es una de mis favoritas, se llama Toro Sentado, es de origen ilicitano, de aquí, de esta tierra, de la finca de Elche. He visto algún vídeo de esta así por Perú, que parece ser que se está extendiendo, y me parece una genética, una variedad espectacular. Es bífera, si no me equivoco. En algunos lados he leído erróneamente que pone que es unífera, pero estoy seguro que esta higuera es bífera. Los higos también son oscuros, como la anterior, como la San Antonio, pero en lugar de ser lila oscuro, es negro, y la pulpa es rosa con sabor a fresa. O sea, una cosa bestial. Se le llama toro sentado porque el higo, la breva, tiene como la forma de
un toro sentado de espaldas. Ya lo veremos cuando entre en producción. Esta higuera la compré con muchísima ilusión. Lleva, como he comentado, el mismo tiempo que el resto plantada. Vamos a ver su evolución, vamos a verla año a año. En este primer año a ver hasta dónde llega. Las higueras en principio las podaré el invierno que viene, en torno a enero 2027. Y la idea sería hacer troncos de 40 centímetros y a partir de ahí las ramificaciones. Porque lo que quiero es coger tanto las pruebas como los higos a mano. No quiero utilizar escaleras. Voy a acercarme un poquillo más que la veáis. El brote, voy a cambiar la cámara. Ahí, veis, está muy pequeño. Y bueno, vamos a ver su evolución. Nos vamos con la siguiente variedad. Vamos con la tercera higuera, la tercera oscura. Luego veremos las tres claras. Esta variedad se llama Colar y es una variedad también de aquí cerquita, cerca de Elche, de los campos de Albatera. Esta variedad es la más comercial de aquí. La mayoría de fincas creo que la cultivan, pues bueno, pues es más sencillo que la cooperativa te la compren, resiste bastante el transporte y el fruto está buenísimo. Tengo muchísimas ganas de ver las diferencias entre el sabor de la Colar y de la Toro Sentado. Así que bueno, veremos la evolución de cada una de ellas. Luego iremos pesando frutos cada año, viendo diferencias. En esta dudé un poquillo porque también me gustaba mucho la variedad Albacor. Y es que son muy parecidas, muy parecidas. La diferencia entre... Voy a acercar un poquillo más para que lo veáis. A ver, que está saliendo... Ahí se ve muy poco. Se ve muy poco. A ver, por aquí... Vale. Tiene una hoja, esta es la que más ralentizaba de todas. Como decía, la diferencia entre la Albacor y la Colar, que es la que tenemos aquí, es que la Albacor maduran unos 15 días antes las brevas. Y según me explicaron en el sitio donde compré las variedades, no está tan dulce como la Colar. En el futuro me pensaré de poner otra línea en paralelo a estas tres. Creo que podéis ver la perspectiva. Es que hay que labrar esto, pero bueno, se puede ver. He empezado grabando desde el fondo hasta aquí, de poner una línea paralela en el futuro, y la paralela a esta, la Colar, sería la Albacor, y viendo la diferencia entre una y otra, y luego pues eso, degustar un poco el fruto y ver si es así, ¿vale? Tanto en tiempo como en dulzor, como en el resto de cosas. Vale, pues vamos por las variedades verdes. Aquí tenemos la cuarta variedad de higuera, se llama Dotato. Esta higuera también me encanta porque es una higuera milenaria italiana que se utiliza principalmente para el secado de higo. Dudé un poquillo porque también me gustaba mucho la calabacita, que es originaria de Extremadura. Y bueno, no descarto en el futuro también, en una línea paralela que haga aquí, plantarla y ver la diferencia real entre esta higuera milenaria italiana, que es la que más me flipaba, porque es que el higo seco dicen que es espectacular. Entonces esta, como la quería sí o sí, la compramos, también os digo, hace bastante tiempo. Lo que pasa que es la única que no compré reciente, por eso la veis más grande. Y bueno, también es positivo porque entrará en producción un poco antes. Y bueno, este año seguro, inclusive tendremos algún fruto. Es una variedad bífera. El fruto es de piel amarillenta, piel fina, fácil de secar. Y bueno, en Italia se usa mucho para repostería.
es el más famoso. También esta variedad se conoce como Cadota, que he visto algún vídeo en internet, pero ya os digo, es que también empecé a grabar las higueras porque veo muchos vídeos de cultiva tu higuera, cultiva tal y cual, pero no veo muchos que se focalicen en variedades concretas, en por qué plantamos varias y por qué se escalona de esta forma la cosecha. Como he comentado, San Antonio es la más temprana, luego arrancará la Toro Sentado, la Colar, muy próxima estará la Dotato, que en principio, como es la más grande, consumiremos el fruto en fresco, pero cuando el resto de higueras empiecen a crecer y hay una producción considerable, esta higuera, mi idea es 100% secar el fruto, medir cuánto consumo familiar tengo a lo largo del año, porque con 5 variedades tendría cubiertos los 6 meses de producción en principio, entre 5 y 6, gracias al escalonamiento. Y con esta, la idea sería empezar a consumir a partir de noviembre hasta mayo del año siguiente, que empezaría a finales de mayo, principios de junio, que empezaría la producción de San Antonio. ¿Me dará en el futuro con una sola para el consumo en seco de medio año? No lo sé, ¿vale? Si no, pues la opción que me planteo es hacer un clon de esta y plantarlo en paralelo, o también sería una cosa interesante, ¿no?, y bonita de experimentar, el coger la higuera calabacita, plantarla al lado de esta higuera Dotato, secar los higos, porque la calabacita también se utiliza en Extremadura 100% para el secado, y ver cuál está más bueno. La apuesta fue por la italiana, como ya os digo, higuera milenaria, también conocida como Cadota, y como estaba enamorado de ella, aquí está, ¿vale? Es la mayor promesa de momento porque es la más grande, así que bueno, iremos viendo en los siguientes vídeos. Voy a acercarme un poquillo y vamos a la siguiente, a ver que la veáis cómo va. Vale, las dos últimas variedades de higuera, esta sería la higuera Panaché, que ahora os explico un poco, y la siguiente y última que os voy a enseñar sería la higuera Verdal. Diferencia: esta higuera Panaché es una higuera de cuello de dama blanco, y la peculiaridad que tiene, por eso me enamoró, me encantó, es que los higos son atigrados. También se le conoce como higo tigre, y son muy dulces, muy buenos y más precoces que la higuera Verdal. La última sería la que cierra la temporada, que bueno, ahora os enseño un poco en detalle. Estos higos dicen que están buenísimos, buenísimos, y la verdad que también tengo muchísima ilusión en este árbol, que crezca, que vayamos probando sus frutos y comparando, bueno, con Dotato, con Verdal. Estas dos últimas no se van a secar, van a ser para consumo en fresco, a diferencia de la Dotato. Y como comento, la peculiaridad, además de lo buenos que están los higos, sería que tienen ese color y esas rayas atigradas que la hacen muy muy bonita y especial. Realmente es una mutación, o debe serlo, una mutación de una higuera de cuello de dama blanco. Además, no se ve muy bien, pero el tronco también tiene como... A ver, cuando sea más grande se verá un poco mejor. Tiene como rayas atigradas, ¿vale? Ahí está la mutación. Yo la he llegado a ver en árboles grandes, y había algunas ramas que tenían esta mutación y otras que no. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla, el fruto que nos da, y compararemos con el resto.
Vale, vamos a la última. Aquí tenemos la sexta variedad, la última. Sería la higuera Verdal. ¿Y por qué elegí esta variedad como la última y no otras? Sobre todo porque la producción es muy tardía, el higo alarga. Esto sí que es una variedad 100% unífera. Y nos metemos fácilmente en noviembre comiendo higos aquí. Hemos dicho que la higuera San Antonio, con suerte, cogemos las primeras brevas a finales de mayo, o 100% seguro a principios de junio, y con la higuera Verdal terminamos la producción fresca de higo en noviembre, ¿vale? O sea, serían como los dos extremos y el resto de variedades estarían entre ellas dos. Este higo está muy bueno también, muy dulce, y como he comentado, la característica principal y el porqué de estar aquí es por lo tardío que es el higo. Luego veremos a ver si puedo enfocar un poco más. Está muy pequeña. Esto me encanta porque vamos a ver la evolución prácticamente de cero. Bueno, cada año veremos el crecimiento, cómo van evolucionando, y también para que la gente se haga una idea de cuánto tarda una higuera en crecer y cuándo entra en producción, cuánta producción tiene cada año. También veremos si tener 6 higueras es demasiada producción para una familia como la mía. 100% seguro. Tendremos que regalarle a muchos amigos y familiares. Y la idea, como he comentado al principio, también es tronco bajo, 40 centímetros, ramificaciones laterales y recoger pues todo el fruto a mano. Hasta aquí el primer vídeo.